Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos distinguidos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Hoy tenemos un tema sumamente importante que nos ha dolido mucho a Colombia, pero que sigue vigente y que ha tenido muchos buenos y malos resultados. Se trata de una visión al tema de visión y análisis militar de la pérdida de Panamá, presentado por un muy ilustre coronel en reserva, Gentil Almario Viera. El coronel Gentil Almario, nacido en Suaza, Huila, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en febrero de 1955 y egresó como subteniente de artillería el 5 de diciembre de 1958. Perteneció a todas las unidades del arma y fue oficial de planta de la Escuela Militar de Cadetes en los grados de técnico mayor y coronel. Esta jerarquía fue subdirector de la Escuela Militar y jefe de personal del ejército. Como teniente coronel fue comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como profesor de la Escuela Militar y Escuela Superior de Guerra, instituto que fue oficial de planta durante 2 años. Adelantó el curso de mandos superiores de las Escuelas Superiores del Ejército en Madrid, España. Asimismo, cursó en Fort Bragg, Estados Unidos, los cursos de Fuerzas Especiales y Operativos Psicológicos. Se desempeñó como asesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Hizo estudios de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad Militar. Se retiró del servicio activo por solicitud propia en diciembre de 1985. En la vida privada, durante 22 años, se ha desempeñado como gerente de servicios asesores, serviantes asesores. Es autor de varios libros, conferencias y ensayos históricos sumamente importantes. Dentro de los libros que se han publicado se destaca General Benjamín Herrera, Jirones de Historia, Colombia y el Ejército, y el uso indebido del nombre de Bolívar. Con estos antecedentes, ponemos al coronel retirado Gentil Almario Viera al frente del micrófono para que nos ilustre el día de hoy sobre ese tema tan importante y que nos es tan sensible como fue la pérdida de Panamá, con una visión y análisis de un militar. Adelante, pues, mi coronel Gentil Almario. Gracias, doctor Miguel. Visión y análisis militar de la pérdida de Panamá. La página más vergonzosa de la historia de Colombia la constituye la pérdida de Panamá. Es la demostración más clara de lo que es la ineptitud e ineficiencia de todo lo que en Colombia había por acumulación delictuosa de acciones e inacciones de una clase social y política inferiores en todos los aspectos, a excepción del cultural, que solo las movían el interés personal, la pasión política partidista que generó guerras civiles y con ellas, como secuelas, pobreza del alma y miseria de un pueblo dócil. Eduardo Lemaitre al respecto dice, comillas, al finalizar la guerra de los 1000 días,
Sobre el territorio de Colombia no quedaban sino ruinas. Colombia aparecía en aquellos momentos ante los ojos de los extranjeros como una horda bárbara, indigna del respeto de las otras repúblicas civilizadas. Cierro comillas. El Estado colombiano era un cadáver al finalizar la guerra. La pérdida de 100.000 vidas, en las que hay que contar muchas de jóvenes emprendedores, y la ruina fiscal absoluta y la agricultura y ganadería deshechas, dejaron al país en condiciones de indefensión para contribuir a la pérdida de Panamá. Las secuelas de la guerra generaron, a más de esta pérdida, la pobreza, el atraso, miseria y corrupción, que dieron paso, una vez levemente superada la tragedia, a la guerra de hoy, auspiciada por un desgobierno cómplice y corrupto. La incapacidad de las instituciones y del gobierno para construir un Estado central y una administración racional creó una profunda desconfianza en los panameños y en los Estados Unidos, lo que produjo, como era previsible, el lamentable desgarramiento. La guerra de los 1000 días había logrado sembrar lo que no se cosechó. Un capítulo de mi libro Girones de Historia a este respecto dijimos: quienes se hayan preocupado por estudiar el tema coincidirán con nosotros en que es necesario decir sin rubor que hubo como nunca en Colombia una vergonzosa conjugación de fallas delictuosas, atribuirles no solo al gobierno de turno, sino a los anteriores y a las instituciones por incapacidad, ineptitud, imprevisión, ignorancia, pereza, descuido, irresponsabilidad, politiquería, corrupción y cobardía. Todo lamentablemente se acumuló e hizo crisis en noviembre de 1903. Hasta ahí la cita. No escapa a nuestra comprensión que algunos de los temas a desarrollar, a pesar de que más de una centuria nos separa de tales hechos, puedan herir susceptibilidades personales, familiares, políticas e institucionales, porque pretendemos verlos como fueron, con la visión de un militar a quien solo le interesa la verdad histórica, la imparcialidad política e institucional, con el único ánimo de contribuir a la historia de Colombia en general y a la historia militar en particular, en procura de que tan desafortunada situación se conozca íntegramente y no vuelva a repetirse, deshonrando a la patria y agraviando a los colombianos. La realidad se aleja y mucho de la increíble simplificación del suceso que hace el expresidente Alfonso López Michelsen cuando en el prólogo de la obra Arde Panamá de Juan David Morgan reduce el problema de la pérdida de Panamá, comillas, como el fruto de una conjura nacionalista encabezada por don Miguel Antonio Caro en contra del gobierno histórico de Marroquín. Cierro comillas. Qué lamentable simplificación. Esta es la historia que nos quieren obligar a digerir, cargada de política de partido y contra la que solo cabe, sin falsos respetos, farisaicas consideraciones, criticar y rechazar si queremos que la patria dure y sea mejor mañana. Lo dicho explica en parte la acuciosidad para buscar responsables y dar explicaciones inauditas y justificaciones imposibles que solo hipertrofian el sentimiento y el desprecio de unos personajes emplazados apenas
parcialmente por una historia no muy bien contada, por conveniencias políticas, y que es saludable revisar por el bien de la patria y de su historia. Es claro que no pretendemos ser nosotros quienes emprendamos tamaña obra, pero sí tenemos, sin falsa modestia, la voluntad, por lo menos, de hacer algunos planteamientos que interesen a otros para acometerla y controvertir lo que afirmamos basados en documentos de variada índole. La tesis pesimista de que la pérdida de Panamá era algo que tenía que ocurrir es una forma pobre y conformista y además antipedagógica de ver la historia. Es resistirnos a aceptar que existió ese cúmulo de errores e incapacidades de nuestros gobernantes y de las instituciones, vale decir, de civiles y militares. Tal aceptación sería ni más ni menos que la absolución ante la historia de los incapaces, corruptos y traidores. Tanta indolencia no puede perdonarse. Poco excusa la pobreza. Esta es el producto y no la causa de las desgracias sufridas por Colombia. También se ha argumentado que el tratado Errán-Hey, firmado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, repito, firmados, nunca habría podido ser ratificado por el Congreso por ser un atentado contra la soberanía nacional, y cuando realmente había el clarísimo empeño del Congreso para declarar aún más incapaz el gobierno de Marroquín. La historia tiene que cumplir su cometido crítico de juzgamiento, jamás de encubrimiento, para prevenir desagüeros de los que no estamos a salvo y a los que parece nos acostumbramos. Circunstancias iguales o peores del abandono, de la ausencia del Estado a las padecidas por Panamá en 1903 se dan en algunas regiones de Colombia como Chocó y la mayoría de los que se llamaron territorios nacionales, que honestamente sabemos reconocer que hoy también en el siglo XXI ponen en serio riesgo la soberanía nacional. Como nos propusimos en principio tratar estos temas únicamente desde el punto de vista militar, digamos que de esa desafortunada época no había una organización armada que pudiera llamarse ejército. Existía una gendarmería que ni siquiera merecía esa denominación. Durante el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, y más concretamente a partir de 1830, la política se ocupó solo de acabar con el ejército y los militares, destruyéndolos, desterrándolos y persiguiéndolos por antipatías, cobro de cuentas y venganzas. En los 70 años siguientes, los gobiernos no se preocuparon por crear un ejército profesional ni nada que se le pareciera, a excepción del general Mosquera. Preferían en las guerras civiles hacer reclutamientos bárbaros con oficiales ascendidos y escogidos entre los gamonales, porque preferían disponer de militares de su confianza. Un ejército en el mundo civilizado es un instrumento del Estado. Es claro que un instrumento no puede ser sino la imagen del ente que lo genera. Para impedir la pérdida de Panamá, no se necesitaba pensar en una caricatura de una guerra con los Estados Unidos. Lo que necesitábamos era un ejército con el cual ejercer soberanía en el territorio nacional. Esta ha sido la disculpa delictuosa de la clase política para justificar lo injustificable, la pérdida del istmo. Pero más que eso, era indispensable un Estado y un gobierno capaces para el cumplimiento de los objetivos nacionales.
Hoy todavía el político mantiene en su cabeza que los costos de la defensa nacional son innecesarios y en ocasiones superfluos. Y lo que es peor, que el dinero destinado a este propósito es más rentable en otras necesidades y lo peor, en alimentar la corrupción. Los Estados Unidos, ante la incapacidad del Congreso de Colombia para ratificar el Tratado de Abraham, concertado con el gobierno, que les garantizaba la construcción del canal, en el cual tenían grandes intereses económicos y, como es lógico, estratégicos, consideraron necesario para alcanzar sus objetivos ante la inutilidad de los recursos de la diplomacia y la ley, apoyar el movimiento separatista e indudablemente estimularlo. Recordemos que en octubre de 1903 el Congreso cerró sus sesiones por término de la legislatura sin importarles la ratificación del tratado. Como gran cosa discutieron los senadores por más de 2 años sin parar, gastando tiempo sobre la conveniencia de aprovecharse del interés mostrado por el gobierno norteamericano, sin entender ni darse cuenta del momento, la coyuntura y la situación mundial con relación al canal era una necesidad universal. Las potencias extranjeras argumentaban que el canal interoceánico debía ser declarado de utilidad pública e internacional si Colombia obstaculizaba su construcción, como realmente estaba ocurriendo. Dadas las circunstancias, no es exagerado afirmar, porque es la verdad, que Colombia creó y presentó a Theodore Roosevelt las facilidades para que un raponazo se apoderara del Istmo de Panamá. Nadie mejor que su hija describió la personalidad del presidente cuando dijo que era tal su vanidad que en los matrimonios y en los funerales hubiera deseado ser el novio o el difunto. Nunca en la historia mundial Colombia fue más importante. Infortunadamente nuestros políticos de ello no se enteraron, y si se enteraron fueron groseramente incapaces de estar a la altura del momento y de la historia. La importancia de Panamá la determinó desde la antigüedad la necesidad de comunicaciones hacia el oriente. Esa necesidad llevó a Colón a navegar hacia el occidente, encontrándose accidentalmente con América, en este caso como un obstáculo. Era la alternativa de buscar comunicación entre los dos grandes océanos a través del Istmo, al principio por caminos y trochas, después por ferrocarril y al fin por un canal interoceánico. La idea del canal existió desde el tiempo del descubrimiento y la conquista, la cual no pudo materializarse por razones conocidas en aquellas épocas. España y el mundo mostraron su interés permanente por la obra. Sin lugar a dudas, Bolívar en diferentes episodios de su vida se refirió a la importancia estratégica y geopolítica de Panamá. Recordémoslo cuando en la Carta de Jamaica, con esa visión clara y evidente de la América, expresó, comillas, esta magnífica posición entre los grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia y traerán a tan feliz región los tributos de las 4 partes del globo. ¿Acaso solo así podrá fijarse algún día? ¿Acaso solo así podría fijarse algún día la capital de la tierra, como pretendió Constantino que fuese Bizancio, la de la antigua? Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros
lo que es el de Corinto para los griegos. Más tarde, en el discurso de Angostura, refiriéndose a Colombia, dijo: me parece que la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre todas sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongadas y anchurosos canales. Por último, cuando convocó a los países de América al Congreso de Panamá, expresó: parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, pero el otro el África y Europa. Esta realidad geográfica no pudo ser asimilada por Colombia, vale decir, por sus gobernantes, cual lastimosamente nos llevó a los hechos tan marcadores. El canal de Panamá era una necesidad del mundo para el comercio de las naciones, pero además era un imperativo para las potencias en lo relativo a seguridad, rivalidad y preferencialismo. Es necesario pensar, y lo hacemos con honestidad, que el interés de los Estados Unidos está afincado en la zona del canal y en ningún caso en el resto del territorio del Istmo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si aceptamos lo anterior por ser la verdad demostrada, necesariamente debemos concluir que solo con una presencia militar adecuada hubiéramos mantenido la posesión de tan preciado territorio. Lo demás son argumentos mezquinos e inaceptables para las personas amantes de la verdad. Los detalles de cómo se desarrollaron los hechos relativos a la conspiración por parte de los políticos de Panamá con la colaboración delictuosa del general Esteban Huertas, comandante del Batallón Colombia y encargado del mando de la guarnición de la ciudad, son materia conocida y ampliamente tratada, motivo por el cual solo nos referiremos tangencial. Lo anterior nos anima a incluir en este ensayo una parte pertinente al tema publicado en nuestro libro Girones de Historia, teniendo en cuenta que podría haber interesados en el asunto. Ese criterio de que actuar en Panamá militarmente era enfrentarnos al poderío de los Estados Unidos como potencia, fue lo que permitió a José Manuel Abarrapín y sus ineptos colaboradores e inclusive contradictores morir aparentemente en paz. Sus conciencias de haber escrito la más triste paida de la historia de Colombia. ¿Cuánto se puede pecar sin prevenciones en tan delicado asunto? Panamá no estaba perdido. Fue entregado delictuosamente. Se intentará demostrarlo aquí. La pérdida de Panamá hubiese sido una tragedia, podríamos afirmar alegremente. Tal acontecimiento es lo más parecido a una ópera bufa, como alguien local. Personajes de la escena fueron inferiores a las circunstancias y al momento. Todo fue desacertado y proyectó imágenes al país y al mundo con mensajes propios del absurdo. Lo cierto es que Colombia, después de la catástrofe, no fue ni podrá ser la que desearíamos tener para dejar a las generaciones por venir. Era el producto de la siembra. Las guerras civiles y especialmente la de los 1000 días habían dado al traste no solo con el gobierno y las anémicas instituciones, sino también con una sociedad desgastada en los lamentables quehaceres de una política sin grandeza, con ausencia de verdaderos líderes que fueran más allá del recurrente hecho de levantarse en armas
para enterrar constituciones y gobiernos contrarios a sus miopes intereses. Hasta ahí la vida de Videla. La gran calamidad de Colombia han sido las guerras civiles que nos han dado a través de nuestra historia independiente los gobernantes y dirigentes de los partidos tradicionales. En lugar de paz, sosiego, desarrollo y una patria amable, el pueblo colombiano ha recibido corrupción, pobreza, marginalidad, atraso, discriminación y postración moral y material. Doloroso, pero cierto. Las disculpas han sobrado, pero siempre ha habido como excusa una constitución de por medio. Hablando del gran deporte nacional de hacer, reformar y cambiar constituciones, leamos al ministro José Uribe, quien en 1901 escribió: en ningún país del mundo se han expedido tantas constituciones como en Colombia, contando las que se dieron a raíz de la proclamación de la independencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada entre 1811 y 1815, las que rigieron en toda la República en 1821, 1830, 1832, 1843, 53, 58, 63 y 1886. 35 constituciones expedidas por las provincias en virtud del artículo 48 de la Carta de 1853 y las 42 sancionadas por los estados soberanos bajo el régimen de la Constitución de Río Negro. Resulta que en nuestro país ha habido de 1811 hasta hoy, en 1901, 90 constituciones. Ahí la cita. En esta situación nos encontró y nos atropelló sin contemplaciones un mundo exigente y un imperialismo conocido y previsible. Téngase en cuenta que el torrente de los acontecimientos, vale a decir la historia, no solo nos atropelló, sino que nos hizo al lado del camino, porque Colombia no se enteró de que en 1903 el eje geoestratégico del mundo pasaba por nuestro territorio, por Panamá. El gobierno colombiano sabía, porque era el responsable por acción y por omisión de lo que pasaba en Panamá. Nada le era desconocido. Están los documentos, comprueban. En lo que respecta al ejército, por el momento es lo que interesa. En 1903, como lo hemos sostenido, era una calamidad. Indisciplinado del general al último soldado, mal instruido, mal dotado y mal pago, no solo por las cantidades recibidas, sino por el retardo en el pago de las mesadas. No había moral, no había líderes, había pillos. Si no había mandos capaces, no existía la noción del Estado Mayor para estudiar, analizar, planear y adelantarse a las consecuencias de los hechos que a diario se sucedían anunciando y dispersarse. Recordemos que el último Estado Mayor General fue constituido durante la Gran Colombia por Bolívar, mediante ley del 20 de julio de 1824. Panamá no se hubiera perdido si hubiera existido un Estado Mayor capaz de apreciar la situación y recomendar lo conveniente. Todo se sabía, pero no hubo capacidad para prever, planear, actuar, decidir. Patria pagó con la parte más importante de su territorio tamaño descuido, imprevisto e incapacidad. Una prueba de lo que afirmamos la tenemos con lo que ocurrió al ministro de Guerra, general Alfredo Vázquez Cobo,
cuando intentó nombrar a un general comandante militar para Panamá, de la crítica situación que afrontaba el Istmo. Veamos estas perlas. Bogotá, 3 de agosto de 1903. General Lucio Velasco Cali. Me he dirigido al general Borrero a ver si puede ir a Panamá, pero no he recibido contestación. Te agradezco infinito, os pongáis en marcha a ese departamento a encargaros de la jefatura militar y comandancia de la flotilla del Pacífico. Podéis dejar encargado Persas Cauca, al que consideréis más competente. Es urgentísimo, firma el ministro de Guerra. El 5 de agosto, urge os pongáis en marcha para Panamá, haceros cargo jefatura militar y política y flotilla Pacífico. Ambos cuerpos debéis organizarlo. El 12 de agosto, por decreto de hoy habéis sido nombrado jefe militar Panamá y flotilla Pacífico. Es urgente aceptéis ese puesto, aun cuando sea transitoriamente, después volveréis al Cauca. Urgentísimo. El 14 de agosto, debéis poneros en marcha para Panamá, sin demora. Cuando esté allí todo arreglado, se nombrará al general Borrero para que vaya a reemplazar. Hasta ahí una cita de Óscar Terán con relación a esas perlas a las que me he referido. El general Lucio Velasco no aceptó el nombramiento, como tampoco un general Palacio y otro de nombre Jesús García. Lo lamentable e increíble era que estos individuos todos estaban en servicio activo del ejército. Ahí la parte crítica y dolorosa. Ese era el ejército. De tan bochornosa situación, los problemas de Panamá, el ministro de Guerra se vio en la necesidad de llamar al servicio activo al general retirado Juan B. Tovar, quien aceptó el nombramiento hecho por decreto 874 del 19 de septiembre de 1903. Lo que mal principia, mal termina. El manejo de esta situación del mando militar para Panamá fue un desastre de principio a fin. Pareciera hoy que se estuviera definiendo un asunto burocrático de cuarta categoría, y que su manejo no estuviera a cargo de un ministro de guerra o la responsabilidad de un general. Qué lamentable. Juan B. Tovar fue designado comandante del ejército de Panamá con jurisdicción y mando sobre las jefaturas militares de Panamá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Además, comandante de las flotillas del Atlántico, del Pacífico y del Río Magdalena, con amplias facultades para organizar sus tropas como tuviera a bien, cambiando o promoviendo jefes, relevando guarniciones, etc. Llevaba reservadamente el nombramiento de jefe militar y civil del Istmo, cargo que debería hacer valer cuando lo creyera conveniente. Como su ayudante y secretario fue designado el general Ángel María Tovar. Consignado anteriormente, no releva al ejército de su responsabilidad en los sucesos relativos a la separación de Panamá. Es claro y está ampliamente probado que sin la traición del general Esteban Huertas no se hubiera perdido tan importante parte de la geografía. Esta vergüenza pasará por siempre sobre la institución que fue inferior al momento y a las circunstancias, a pesar de las dificultades e improvisaciones delictuosas de la política nacional. Este sentimiento se incrementa al pensar que el Mocho Huertas no disponía en la ciudad de Panamá por diferentes circunstancias asociadas con su traición el viernes 3 de noviembre de 1903,
sino de 150 soldados del Batallón Colombia, que le fueron suficientes para amarrar una escuadra de generales encabezada por Javier Tovar y Tovar, bien conocido en nuestra historia, para una camarilla de apatria independiente de Panamá. En la historia militar de Colombia no ha habido un fracaso militar más grande ni más trágico que el relacionado con la pérdida de Panamá. El hecho de que la diplomacia y la política hayan fracasado tan estruendosamente no disminuye en nada la hecatombe militar. Tampoco puede ser paliativo ni consuelo el principio de que la milicia está supeditada a la política. Ojo a esto. Las cosas son claras. No hubo una actuación militar ni siquiera deficiente. Simplemente no la hubo. Los actores militares actuantes que tuvieron éxito fueron los traidores. Para completar nuestro infortunio, veamos muy brevemente qué ocurrió con las tropas llevadas a Colón por el general Javier Tovar. En efecto, este puerto quedó el crucero Cartagena al mando del general Elías Borrero Caicedo y el batallón Tiradores con más de 400 soldados al mando del coronel Eliseo Torres. El general Borrero inmediatamente conocía la suerte de los generales que habían viajado por tren a Panamá, presos por Huertas, abandonó el teatro de operaciones con su buque, dirigiéndose a Cartagena. El coronel Torres, el comandante del batallón, se dejó comprar con dinero contante y sonante y se dejó despachar con su unidad con destino a Colombia en el vapor mercante Orinoco. Y el 5 de noviembre a las 19:35, el Orinoco se hizo a la mar, conduciendo a un general de la República, Pompilio Gutiérrez, 2 comandantes, 21 oficiales, 438 soldados y 13 guarichas hacia Colombia. A esta hora quedaba consolidada la independencia de Panamá. A esa misma hora en que zarpaba el Orinoco, entraba a la bahía de Colón el crucero norteamericano Dixie con 400 soldados. Bien al punto. A esa misma hora en que zarpaba el Orinoco, entraba a la bahía de Colón, como ya dijimos, el buque norteamericano. Este batallón hubiera permanecido en el Istmo, con absoluta seguridad Panamá hoy sería colombiano. Los Estados Unidos se habían manifestado que mientras hubiera allí tropas colombianas no reconocían la independencia. Las pruebas son palpables. De esta circunstancia nació la urgencia de sobornar al coronel Torres y a su batallón tirador. El día 12 de noviembre de 1903 fueron embarcados en Colón el general Juan B. Tovar y su séquito de generales con destino a Cartagena. El 20 de noviembre llegó Tovar a Barranquilla para seguir a Bogotá el 21. Recordemos algunas fechas. El gobierno de los Estados Unidos reconoció la República de Panamá el 5 de noviembre, después de que las últimas tropas colombianas con el coronel Torres abandonaron el Istmo. Firmó el tratado para la construcción del canal en Washington el 18 de noviembre a las 18:40. Era exactamente el mismo documento que no pudo ratificar nuestro Congreso en 2 años. El tratado fue ratificado por la Junta del Gobierno de Panamá el 2 de diciembre de 1903 a las 11:30. La ratificación del documento se cumplió por parte del Congreso de los Estados Unidos el 24 de febrero de 1904. El presidente Teodoro Roosevelt dio duras y claras instrucciones al Departamento de Estado que fueron transmitidas por el 2 de noviembre en los siguientes términos a los comandantes
de los destructores Dixie, Boston y Nashville. Mantengan ustedes, decía el presidente, libre y sin interrupciones el tránsito. Si se amenaza de interrumpirlo por la Fuerza Armada, ocupen ustedes la línea del ferrocarril. Eviten ustedes el desembarco de toda Fuerza Armada con propósitos hostiles, sea ella del gobierno, sea de los revolucionarios, en cualquier punto de una zona de 50 millas de Panamá. Esto es muy importante, lo de las 50 millas. Ellos no estaban exigiendo ni ocupando el canal de Panamá. El Departamento de Estado oficializó las órdenes del presidente de la siguiente manera. Veámoslo. Le decía él a los almirantes y generales: encamínense rápidamente a Panamá. Su destinación es un secreto. Avise en clave su partida, reservado y confidencial. Mantenga libre y desembarazado el tránsito. Si tropa armada amenazara e interrumpirlo, ocupe la línea del ferrocarril. Impida el desembarco de cualquier fuerza armada, ya sea del gobierno o insurgente, con intención hostil, en cualquier punto dentro de un radio de 50 millas de Panamá. En caso de duda acerca de la intención de las fuerzas, ocupe el Cerro Ancón y hágase fuerte allí con la artillería. Si tiene noticia de que van tropas del gobierno hacia el istmo embarcadas, impida su desembarco si a su juicio ello requeriría un poquito. Y firma el secretario de Estado. Entonces, no hay que decir, como se dice vulgarmente, comer cuentos. Los Estados Unidos no estaban detrás del istmo de Panamá, estaban detrás de construir el canal con una franja de terreno apropiada para su construcción y su defensa, que era de 50 millas. Por otra parte, la anterior orden permite afirmar que faltó la decisión del gobierno colombiano para enviar tropas, como lo hemos expresado antes, para hacer soberanía en el resto del territorio del departamento. Como maniobra de distracción para calmar los ánimos del pueblo que clamaba por intervenir militarmente en Panamá, el gobierno colombiano, por medio del decreto del 7 de noviembre, declaró turbado el orden público y nombró como comandante del ejército al general Rafael Reyes. Dispuso además reclutar 100,000 hombres. Decimos que era una maniobra de distracción porque ni se reclutaron los soldados ni el general Reyes asumió el cargo, que recomendó cambiar por la dirección de una misión diplomática a Panamá y Washington, que estaba condenada al fracaso, como era fácil deducirlo, desde antes de partir, y que acabó de comer al país de vergüenza. La misión encabezada por Reyes estaba compuesta por el general Pedronel Ospina y doctores Lucas Caballero y Jorge Holguín. Llegó a Panamá el 19 de noviembre en el vapor francés Canadá y no se les permitió desembarcar. Fue oído por una comisión compuesta por Pino Arosemena, Tomás Arias, Carlos Mendoza, Nicanor Barrio, Antonio Zubieta, designada por la Junta de Gobierno. Fueron los comisionados corteses, pero no aceptaron ninguno de los planteamientos hechos por la comisión enviada de Bogotá. Fueron perdidos los ofrecimientos y promesas tardías de nuestro gobierno, entre las cuales mencionaremos algunas. Trasladar la capital de la República a Panamá, o en último caso Colombia adherir a Panamá, firmar y ratificar el Tratado de Rangel,
como estaba previsto para la apertura del canal. Permitir a Panamá ser un Estado soberano, como había ocurrido con la Constitución Federal. Dejar a Panamá todos los impuestos y recaudos que se constituyeran. No exigir a los Estados Unidos pago alguno por la construcción del canal y la cesión de la zona prevista para el caso. Todo fue tarde, todo inoportuno y vergonzoso. Entonces, démonos cuenta de todo lo que ofreció Colombia en forma lamentable y, como dije, vergonzosa. Hay que decir que Reyes y su comisión siguieron para Washington, en donde el presidente ni otro funcionario del gobierno de Estados Unidos se dignó recibirlos. Ahí terminó el esfuerzo diplomático en procura de restaurar el honor nacional. Los generales con que contaba el ejército, estaba demostrado, eran unos incapaces que no presentaban el perfil para una circunstancia tan grave como la del momento. Desafortunadamente, para la fecha habían muerto Manuel Casabianca y Próspero Pinzón. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los generales Benjamín Herrera, Rafael Uribe ofrecieron su servicio de manera gallarda y patriótica. El mensaje del general Herrera al gobierno fue el siguiente. Pamplona, 8 de noviembre de 1903. Excelentísimo señor presidente de Bogotá, en defensa del honor y la integridad de la patria, ningún buen liberal dejará de ir, como irán todos los buenos colombianos, hasta el sacrificio. Animado por estos sentimientos, tengo el honor de ponerme a sus órdenes del gobierno. A esta manifestación patriótica y sincera no hubo respuesta. El gobierno se consideraba satisfecho con el simulacro que montó de movilización y nombramiento del general Reyes como comandante del ejército para aplacar la fuerte presión del pueblo colombiano, exigiendo una actuación varonil en defensa de la dignidad nacional. En relación con el anterior mensaje, en nuestra biografía de Herrera dijimos: en este mensaje está plasmado el patriotismo de Herrera al poner su espada triunfante a disposición del gobierno. Ha debido optarse por una intervención militar a como hubiera lugar. Herrera habría sido el hombre que al frente de un ejército hubiera salvado el honor de la República. Empeño en que con seguridad habría obtenido el apoyo de otros países de América. Es un hecho, el país está arruinado por la guerra, pero es una realidad también que Herrera, prácticamente solo y partiendo de la nada, reclutó y disciplinó ejércitos en cortísimo tiempo, en más de una oportunidad, como fueron el Ejército del Norte, con el que participó en la campaña de Santander, y el Ejército Unido del Cauca, Panamá, que llegó a tener 8.000 hombres. Él, con su experiencia, con capacidad y sobre todo con el antecedente que tenía sobre la masa de su partido, había logrado aunar en un propósito a todos los colombianos para defender la integridad de la nación. Aquí hay que hacer una pequeña observación, me permito hacerla, abuelo de pájaro. Herrera tuvo una gran responsabilidad en la pérdida de Panamá. Él llevó la guerra a los 1000 días a Panamá, sin ninguna necesidad y que es una forma absolutamente arbitraria. De manera que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La guerra civil de los 1000 días no había por qué haberla llevado, ¿no? Ni hizo nada por Panamá ni por nada. O sea que eso también hay que tenerlo. Es indudable y no puede haber argumento en contra que Herrera, por sus cualidades militares, su liderazgo y patriotismo, fue el general que faltó.
de esta. Pero la política no podía aceptarlo porque no quería, suponemos, tener que reconocerle y agradecerle tal hazaña. Y ha sido la política también, sin grandeza. La actuación militar fue posible y necesaria. Pese a las opiniones en contra al respecto, tenemos la convicción profunda de que no solo fue posible, sino que debió emprenderse sin necesidad de fanfarronadas y arranques histéricos, abonados con actitudes patrioteras, incoherentes y desarmadas, sino como consecuencia de una política seria, producto de una acción ponderada de parte del gobierno. Pero para ello no era indispensable ni insalvable la confrontación con los Estados Unidos, poder bélico. El problema colombiano era mantener la soberanía en el istmo mediante una presencia militar rápida en sitios escogidos y alejados del área del ferrocarril y de los puertos de Colón y Panamá. Era del límite impuesto por los Estados Unidos de 50 millas de esta ciudad, lo cual hubiera contado con el apoyo de la población en las provincias, que con el paso de los días se vieron forzadas a plegarse al movimiento separatista. No era una operación de grandes unidades, porque ni existían, ni había cómo trasladarlas al teatro de operaciones. Pero es oportuno recordar que el 3 de noviembre había en Barranquilla más de un batallón, y el 6 ya estaba disponible el crucero Cartagena, en el que huyó de Colón con su comandante, el de facto general, Díaz Borrero. Con dichas unidades hubiera sido posible, navegando de noche en las inmediaciones del istmo, evadiendo la vigilancia de las unidades navales norteamericanas, que no saturaban las aguas de las dos costas por razones obvias. Recuérdese que por la época no se disponía del radar y la vigilancia marítima estaba circunscrita a la observación visual. Téngase en cuenta que la extensión de las costas en referencia, así como sus características y accidentes explotados con el éxito en la guerra de los 1000 días, a título de ejemplo, nombremos las Bocas del Toro y en el Pacífico, el Golfo de San Miguel, la Ensenada de Torofí, Antón y Santo, para penetrar al interior del istmo hacia las áreas de Penonomé y Chiriquí. Pequeñas unidades navales. Es oportuno recordar que esa no otra fue la operación cumplida por Benjamín Herrera en la reciente guerra, cuando creó y concretó un ejército en David y Aguadulce, a 100 kilómetros de Panamá, aunque tenemos claro que su travesía al istmo no tenía un enemigo en aguas del mar. Por otro lado, se había podido hacer en el sector más próximo a Urabá, creando núcleos de resistencia, llegando por las islas de San Blas en el Atlántico, en donde los indios demostraron su fidelidad a Colombia para pasar a territorio continental en la cordillera del Istmo, nombre como veremos adelante. Es imperativo mencionar la penetración por el Darién, absolutamente posible, como lo demostró el general Daniel Ortiz en su actuación por Titumate, con el amparo de la geografía, que para el caso no solo era obstáculo, sino ayuda, que sumada a la colaboración de los UNAS hubiera sido definitiva para la ocupación militar del sur del Istmo, sin necesidad de pretender llegar a la zona de influencia del ferrocarril. Consideramos referirnos en más detalle al comportamiento de los cunas y su sentido patriótico. Indios cholos
en las montañas de Coclé, por su parte, de gran bravura, patriotismo y disciplina, y quienes al mando de un general líder, Victoriano Lorenzo, quien a las órdenes de Benjamín Herrera había comandado la 7ª división de su ejército, ofrecieron su decidida colaboración. Para ello estaban los expedientes con otros prontos a participar en la acción de Reino. No presencia de ánimo del gobierno y sobró una temerosa y delictuosa resignación dictada por la cobardía disfrazada de prudencia. ¡Qué vergüenza! Para pasar esta hoja amarga de tan terrible episodio y como prueba eficiente de lo que hemos afirmado, permítasenos transcribir la siguiente confesión del general Pedronel Ospina, actor que fue en ese trágico drama cuando pasados varios años se expresó en los siguientes términos. Mire, debo aclarar aquí de la manera más ingenua que siempre tuve la impresión de que el gobierno americano se habría abstenido de impedir con sus fuerzas tal desembarco de tropas colombianas en las costas. Que esa impresión me obsesionaba constantemente y que hice cuanto pude porque el general Reyes participara de ella y obrara en consecuencia sin resultado alguno. En un momento dado logré que se diera orden por cablegrama dirigido a Kingston para ser de allí enviado por correo a Barranquilla al general Castro de enviar en nuestros buques fuerzas suficientes para desembarcar al norte de la zona del canal. Pero la operación fue contraordenada de la misma manera antes que se hubiera dado los pasos. Ni un solo día de mi vida desde entonces he dejado de pensar intensa y dolorosamente en aquella posibilidad que no fue aprovechada. Cierro. Habrá un argumento más sólido que esta dolorosa confesión del general Ospina, testigo y actor. Es lamentable. En el país no cabe tamaño despropósito, pero esa era la historia. Pero esa es la historia. La historia militar de Colombia no puede soslayar ningún aspecto de los que han calado tan hondo en la patria y en su acontecer y suerte. No importa a qué precio o qué relación, prestigios e importancia de los actores de patria y la realidad, en el caso de Panamá, clamaban a gritos una actuación militar inmediata, aunque limitada en recursos, permitía vislumbrar resultados alcanzables. Se olvidó inexplicablemente que de nuestra parte estaban la razón y la justicia, y que nuestra debilidad era la principal fortaleza de Colombia. También olvidamos que la dignidad y el honor que van conexos con la varonía, condición que lamentablemente se esfuma en las sociedades decadentes. Por la razón, Álvaro Rebolledo escribió, comillas, faltó sangre, aureola de los grandes sacrificios. Colombia olvidó aquellos solemnes momentos cuando los ojos del mundo estaban fijos sobre ella, que el sol de la gloria besa también la frente abatida de los vencidos, destella en las espadas rotas. Para finalizar, digamos con Abelardo Forero Benavides, al mencionar la pérdida y lamentable actuación gubernamental, comillas, ninguna luz intelectual ilumina a los protagonistas que se mueven dentro de la confusión sin saber qué es lo que deben hacer. De repente un ligero acierto permite pensar que van a sustraerse a la mezquindad cenagosa en que se ahogan, pero no hay una voluntad
voluntad enérgica, la voluntad nacional capaz de realizar. Con motivos suficientes, Fabio Lozano Torrijos, en nombre de Colombia, le expresó al presidente Barroso, en comillas: a nuestros hijos podemos legarles una patria empobrecida y yerma, mas no tenemos el derecho de legársela envilecida por la colonia. Muchas gracias. Quiero decirle que la conferencia que ha dictado ha sido absolutamente admirable, extraordinaria. Le ha mostrado a la gente que ha podido escucharla el drama tremendo de la incompetencia que se manifestó en esa época cuando se trató del Canal de Panamá. Esta cosa golpea muy duramente no solamente a las directivas del país, sino también al ejército. Se perdió un terreno que era absolutamente definitivo para el mundo y que era colombiano, y que faltó la diligencia y la acción verdaderamente positiva de los líderes en defensa de ese territorio magnífico que en realidad constituye el eje del encuentro de dos mares. Muchas gracias, mi general, mi coronel, por esa excelente presentación. Ha sido una muy, muy buena presentación para nuestras conferencias, que hoy llegaron al número 216. Muchas gracias por esa participación tan extraordinaria y reciba mis más calurosas felicitaciones. Ahora quiero invitar a los ilustres participantes a ver quién quiere decir algo sobre el particular. Mario Javier Pacheco. Ah, por fin apareciste. He estado muy atento a la conferencia de una persona que cada vez admiro más en su forma, en su trabajo, en sus investigaciones. El coronel Gentil Almario nos hace un paseo sobre un relato muy, muy enjundioso sobre la separación de Colombia y de Panamá. Muy, pero muy, muy, muy importante. Yo hoy pienso que, o sea, comparto muchas cosas, otras no las comparto. Comparto la pérdida de Colombia como cuando uno pierde un hijo, como cuando uno pierde un hermano, como cuando uno está en una situación digamos que de duelo. Sin embargo, pienso, mi queridísimo doctor Santamaría y coronel y todo, que Panamá no solamente, digamos, se independizó con todo el derecho de independizarse. Hay que entenderlo y recordar que históricamente, en 1821, Panamá se une a Colombia no como un departamento colombiano o de la República de Colombia, sino cumpliendo el sueño de Bolívar. Para aportar al sueño bolivariano, se une Panamá a lo que en ese momento era Colombia, que nosotros en la historia le hemos puesto el nombre de la Gran Colombia como para diferenciarla de la Colombia actual. Entonces Panamá se une como una entidad absolutamente independiente. No formaba parte de la Nueva Granada. Y cuando en 1830 muere el Libertador y florecen todas las ambiciones, entonces se separa Venezuela, se separa Quito, se forma Bolivia, se empiezan a formar los países y Panamá quedó atrapada.
y se le dio a Panamá un estatus inferior al que tenía como una república independiente y la convertimos en un departamento. O sea, no hubo una justa retribución a ese Panamá que se unió de manera voluntaria al país, al sueño bolivariano. Eso me parece muy importante, pero muy importante que eso se vea también desde ese punto de vista. Yo he estado estudiando mucho el tema de la separación y me gustaría aquí, doctor Santamaría, me ofrezco para que un día de estos podamos hablar un poco de mi punto de vista, de todo esto que pasó, inclusive con el coronel Torres, cuando recibe $8,000 y se va, y tengo la impresión, lo que pasa es que no tengo frescas las cosas, la impresión de que recibió esa plata y en el barco sus subalternos lo mataron o lo robaron, alguna cosa pasó allí, de pronto el coronel Almario puede estar un poco más cercano de esto. ¿Qué ha pasado con Colombia? Colombia ha descuidado, y en eso sí coincido con usted totalmente, coronel, coincido con usted, que hemos sido vergonzosamente incapaces de mantener bien a nuestras fronteras. Somos un país centralista. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece maravilloso, me gusta mucho el sistema centralista, pero el sistema centralista no puede dejarse corromper por los vicios del centralismo. Y entonces cuidar a la frontera. Yo soy un hombre de frontera y resulta que los elementos materiales que deben ser distribuidos, a los recursos a todos los municipios, a donde por último llegan, como cuando uno lanza una piedra y se va haciendo la onda, la parte mínima va llegando a las fronteras. Y entonces nuestras fronteras por el sur, por el norte, por el occidente y por el oriente, empobrecidas completamente porque el Estado colombiano no ha llegado a estas partes. Solamente por recordar, que en un momento dado, doctor Santamaría, podemos hablar mejor, hay que recordar que, por ejemplo, en Venezuela nosotros perdimos ahí sí la perdimos, parte de La Guajira, cuando en 1900 la comisión mixta trazó la línea fronteriza desde Castilletes y no desde el mogote de los frailes como tocaba. Ahí perdimos por un fallo arbitral de 1917 que nos dio la razón, pero Venezuela se quedó con la parte de La Guajira que nos correspondía. Más adelante, en 1952, Juan Uribe Holguín fue acusado de traición a la patria por entregar los monjes a Venezuela. Pues Colombia no tiene soberanía sobre ellos, eso fue lo que dijo. Y decía Enrique Santos Montejo, nuestro amigo, yo lo conocí muy pequeño, en el tiempo escribió: no convirtamos el caso del islote de los monjes en controversia internacional. Vale mucho más la cordialidad con Venezuela. Cedamos en nuestros derechos y demostremos al pueblo que apreciamos mucho más su amistad que la posesión de pedazos de tierra o de roca. O sea, Ecuador también nos invadió. Recuerda usted, tal vez, coronel Almario, que usted es más versado que yo en estos temas militares. Doctor Santamaría, nos invadió consecutivamente por 30 años porque el general Juan José Flores quería anexar Pasto, Popayán, Buenaventura y Tumaco al Ecuador, con apoyo de los generales colombianos Obando y López. Y en cada ataque se nos quitó territorio, hasta que en 1916 se fijaron límites mediante el Tratado Suárez-Muñoz, que legalizó a favor de Ecuador las tierras invadidas. También Perú, coronel Armario. Perú envió 8,000 hombres en 1829 contra Pasto y Popayán
apoyado también otra vez por los generales colombianos, Córdoba, esta vez sí fue Córdoba y López, pero fueron vencidos por el mariscal Sucre. En 1911, una nueva invasión los llevó hasta La Pedrera, donde el general Gamboa intentó repelerlos, pero se le ordenó desde Bogotá quedarse quieto porque la diplomacia le resolvería el asunto. Así es que los peruanos ocuparon Puerto Pisano y Las Delicias en la margen derecha del Caquetá, terrenos que Colombia les legalizó con el Tratado Lozano-Salomón en 1922. Y más allá, nos volvieron a invadir en 1932. Esta vez el presidente Olaya Herrera evitó pues, que nos quitaran tierra. Brasil, este es el caso más increíble. Brasil le recibió a Perú, o sea, Perú le había robado a Colombia gran parte de la olla del Amazonas, del Caquetá y Putumayo, y a sabiendas que eran nuestros, y que Colombia, por razones diplomáticas, rubricó en unos tratados humillantes de 1853, del 906, y se los entregó. O sea, Brasil le recibió al Perú tierras robadas a nosotros. Con Nicaragua, pues ya todos sabemos el problema de La Haya, inclusive Costa Rica, cuando por cédula real toda esta zona de Mosquitía le pertenecía a Colombia, la Nueva Granada, y así había quedado establecido por el utis possidetis. O sea, nosotros tenemos un historial muy grande, pero con Panamá simplemente se retiró después de 17 intentos en los cuales los colombianos intentamos no permitir que este gobierno soberano, que este país soberano pudiera desligarse de Colombia. Veamos el Chocó, como les digo, miremos todos estos territorios que nos han robado. Por otro lado, muy bien recordaba el coronel Almario que la guerra de los 1000 días, llevada innecesariamente a Panamá, además de todos los problemas económicos que tenía Panamá, los puso a sufrir. Adicionalmente, claro que sí, lo más importante allí es que estaba el interés estadounidense en el canal de Panamá, porque veía la estratégica ubicación de Panamá, pero muy seguramente si nosotros nos hubiéramos quedado con el territorio de Panamá, tal vez ni Panamá existiría ese canal, porque pues la plata era de los Estados Unidos. Si no nos plegábamos a esos terribles, digamos, la propuesta de los Estados Unidos de quedarse con un pedazo de soberanía que a Panamá le tocó aguantarse por cuántos años, hasta el año 2000, esa eliminación de la soberanía. Entonces, claro, el Congreso de la República obviamente no lo podía permitir, pero esto fue lo que generó definitivamente que Estados Unidos apoyara a Panamá, no tanto por Panamá, sino por el canal. Panamá no tenía oportunidades económicas, los panameños, allí no había ninguna oportunidad, y los panameños se sentían discriminados, marginados, y no con el estatus de país soberano que se unió a Colombia de manera voluntaria en 1821. Entonces, de pronto, doctor Santamaría y coronel y los asistentes, pues me gustaría como que habláramos un poco sobre eso, pero no tanto, pues también sobre las anécdotas del general Esteban Huertas, un peladito boyacense que había perdido un brazo por un cañonazo alguna vez. Y bueno, hay una serie de anécdotas allí que lo convencieron. Era un tipo supremamente fuerte de carácter, muy duro, pero también muy crédulo, y además el tipo estaba casado con una niña panameña, y cuando le hablaron de que llegaba el general, creo que era Juan Beto Barros, si mal no recuerdo, coronel, a él lo que le dijeron es que el general venía a quitarle el puesto y a sancionarlo y a meterlo a la cárcel, y el general Huertas no creyó hasta el último momento. Y claro, él fue decisivo, porque él fue quien asumió, pues como comandante de las tropas colombianas, asume y ordena la retención, poniendo presos a los 3
comandantes que llegaban de Colombia. Y pues fue una jugada muy estratégica que vale la pena verla también desde el punto de vista de Panamá, que como les digo, Panamá en buena hora se separó de Colombia porque hoy lo tenemos como el mejor país de Latinoamérica en cuanto al aspecto económico. El mejor salario que existe es uno de los mejores salarios que hay en este momento, es a nivel latinoamericano, pues es el de Panamá. El nivel de vida es supremamente bueno, que tiene unos indicadores de desigualdad por Gini fuertes también, pero por debajo de los indicadores de Colombia. Entonces hoy Panamá se perfila como uno de los grandes países del mundo en su independencia, pero sí me gustaría que hiciéramos ese pensamiento justo sobre que Panamá se nos unió voluntariamente en 1821, no a Colombia, sino a la causa del Libertador, y que se separó cuando quiso separarse, pues no cuando quiso, sino cuando pudo, porque fueron 17 intentos en los que Colombia logró detenerlos, hasta que ahora se logró en 1903. Era eso, solamente un comentario al margen, y lo felicito nuevamente, coronel, por su maravillosa conferencia. Muchísimas gracias. Oye, Andrés, en realidad ha sido también una parte de tu vida supremamente interesante, porque tú tienes un conocimiento muy grande sobre esta materia y sobre todo que estás en Panamá, donde está toda la fuente de información que se tiene y que allá y que no se tiene aquí. De manera que sí, yo estoy perfectamente de acuerdo en que debemos hacer unas sesiones muy especiales para el análisis de esta situación, porque en realidad sí es muy triste el hecho de haber perdido a Panamá. Ahora, ¿cómo se perdió? Eso es otra cosa. Claro, exactamente, y quiero darle el saludo muy fraterno del presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y vicecanciller de la República, el doctor Carlos Guevara Mann, quien le ha tomado bastante afecto a usted, y cada invitación que usted cursa la difunde entre mucha gente de Panamá, y me pidió que hiciera esta intervención para hacer justicia con Panamá, y por eso me ofrezco a dictar esta conferencia, para que en el futuro veamos los dos puntos de vista, desde Colombia y desde Panamá. Magnífico, me parece. ¿Tú tendrías tiempo el 19 de junio? Sí, el día que usted me indique estaré muy pendiente. Por 15 días. Sí, estaría bien. El 15 de junio. Sí. 19 de junio. El 19. Sí, yo tengo una reunión, es el 22 acá, muy fuerte, pero el 15 está bien, está perfecto. Inclusive podríamos manejar un poco la parte anecdotaria también de lo que fue los cañonazos, los 6 cañonazos que disparó precisamente el barco, que no sé cuál es la denominación, coronel, Cartagena. Bogotá. Fue el barco Bogotá. Cañonera Bogotá. La cañonera Bogotá. Fueron de los 6 cañonazos, pues uno mató un burro y el otro mató un chino. Pero fue todo el ejercicio bélico de Colombia antes de zarpar nuevamente. Y pues la acción irresponsable y molesta, pues obviamente, de Eliseo Torres, que se llevó $8,000. No sé si usted sabe, coronel, qué fue lo que sucedió. Tengo entendido que hubo una revuelta y le quitaron la plata a los mismos oficiales y lo intentaron ahogar, o no sé si lo mataron, no recuerdo. Pero eso lo voy a investigar y se los voy a contar el próximo, cuando hable, el 15. Realmente eso existió. Perdón, doctor Miguel. Claro. Lo dicho por nuestro amigo con relación a la situación en Panamá es absolutamente cierto. Eso demuestra una cosa. El descuido
la falta de conocimiento científico, diría yo, desde el punto de vista político, estratégico y militar. Ese desconocimiento llevó a que Panamá tuviera que irse de Colombia. Panamá hubiera podido quedarse con Colombia si hubiera sido el tratamiento que se le daba diferente. Pero nosotros, y eso queda claro en lo que hemos oído hoy, además, de que Colombia ha sido descuidada absolutamente de sus fronteras, en forma total. No ha habido ninguna importancia que se le haya dado a esa política geoestratégica para defender a Colombia. Y una de las demostraciones de que Colombia sí sabía el valor de Panamá, pero no fue capaz de ejercerlo ni facilitarle a Panamá lo que necesitaba. Porque cuando ya no se podía hacer nada, fueron a ofrecerle que si querían Colombia se anexaba a Panamá. No que Panamá se anexara a Colombia, sino Colombia se anexara a Panamá. Entonces eso demuestra que sí se sabía el valor que Panamá tenía. Panamá era una cosa invaluable, indudablemente, desde toda la vida. Eso lo supo Bolívar y nos lo dijo clarísimamente, como lo expresé yo, recordando un escrito del Libertador. De manera que hoy hemos oído unas verdades absolutas con relación a Panamá que nos ha dicho historiador y académico. Vamos a oír, no, interesantísimo, es un tema que es historia militar y es historia de Colombia y es conocimiento de la realidad colombiana. Nosotros hemos sido los responsables política y militarmente de todas las atrocidades que hemos cometido y todo el abandono de nuestras fronteras. Hoy estamos en peligro. Hoy estamos en peligro. La soberanía nacional está en riesgo absoluto y total. De manera que eso no es una cosa que la desconozcamos. Pero miren en qué andamos, en qué circunstancias vivimos. Y esa es una de las partes que indudablemente tratará el doctor en la conferencia que nos acaba de anunciar. Muchas gracias. Me parece muy interesante, mi querido coronel Gentil. Me parece que en esto hay que tener una mayor participación. ¿Sí? Hay que abrir un poco más de debate sobre esto, porque en realidad son muchos los detalles que hay y muchos los puntos que pueden ser aclarados. De manera que sería sumamente interesante que inclusive después de este mes de junio, usted, mi querido coronel Gentil Mario, volviera a intervenir. De manera que lo invito para que piense a ver cuándo puede. Yo hasta el 15 estaría bien. Y si hay otra intervención, magnífica. Por supuesto, a Mario Germán Pacheco, pues estupendo que nos ayude en el 19 de junio. Este es un tema trascendente para Colombia, no solamente para que se tome conciencia de nuestra actividad internacional, que es verdaderamente muy floja, sino para que las juventudes entiendan un poquito más cómo se maneja este proceso y sobre todo que no nos podemos mover a través de cosas que a ratos eran simpatías o odios y que con eso se iban solucionando las cosas. No, esto ha sido un problema que se ha abandonado, el de las fronteras, y que hay que ponerle toda la atención. En este momento yo creo que están en peligro, que hay que tener mucho cuidado sobre lo que está pasando. Nosotros, porque en este momento estamos sufriendo una invasión de la guerrilla prácticamente del 70% del país. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Nada. Entonces sí es muy interesante que tomemos ese tema, porque ese sí es un tema capital para la organización y para el futuro del país. Magnífico me parecen las dos intervenciones de ustedes. No, y en ese sentido, doctor Santamaría,
valdría la pena recordar la serie de republiquetas de Marquetalia de las que tanto habló Álvaro Gómez Hurtado, las republiquetas independientes. Recuerde también que las soberanías que pidieron las FARC sobre los terrepás, que fueron entregados por Santos, que ellos pidieron soberanía. La soberanía que Colombia le ha entregado, por ejemplo, a los indígenas en sus territorios, en sus reservas, donde no puede entrar el ejército. Y eso... es terrible. Por norma. Eso es terrible. Eso es terrible. Sí, la soberanía colombiana se ha jugado con eso sin ninguna responsabilidad. Y ahora, mire usted que cuando se forma la JEP es una pérdida de soberanía, porque recuerde que los monopolios del Estado son las armas, la fuerza, mejor dicho, la ley y la justicia. Y ellos se declararon, no quieren la justicia colombiana, entonces les pusimos la JEP. No quisieron la Constitución colombiana, entonces se la remendamos. Y no quisieron la ley colombiana y la ley, les hicimos leyes propias para ellos, para juzgarlos. Entonces, eso también fue una pérdida de soberanía fuerte. Muy grave, muy grave. Eso tenemos que analizarlo porque ese es un tema que me parece a mí que es fundamental, sobre todo para que lo conozcan las juventudes y para que el país se entere de una circunstancia sobre la cual no se habla. Es que es muy poco lo que se comenta sobre estos temas. Así es. Que son absolutamente trascendentes. Bueno, para eso está usted aquí dirigiéndonos y abanderándonos. No, y el armario con sus cosas. Ajá. Pero sí es indispensable que ustedes y todos los demás amigos que quieran nos ayuden en esta campaña de que hay que defender la soberanía y que hay que luchar por una patria que sea lo suficientemente poderosa, no solamente en las fronteras, sino en el interior. De manera que es maravillosa su participación. A ver, ¿algún otro quiere hacer algún comentario? Sí, pido la palabra, señor presidente. A ver, Jaime Obregón. Gracias, señor presidente. Bueno, con primera medida voy a mi reconocimiento a mi coronel Almario por esa aleccionadora y muy bien documentada exposición. Yo quisiera referirme a un tema no precisamente con el mismo finalidad que tuvo mi coronel, sino más bien para hablar sobre el peso de los factores decisivos en la separación de Panamá. Entonces son causas que hemos hablado del imperialismo norteamericano, del oportunismo de Wall Street, del nacionalismo panameño en su momento dado, de la desidia colombiana, del fracaso de los franceses. Esas serían como las 5, pero tienen pesos específicos diferentes realmente. Y antes de entrar en esto, quisiera muy brevemente hacer la precisión sobre esta anécdota del cañonero Bogotá. Efectivamente tuvo varios disparos y en uno de esos mató a un chino que se llamaba Wong Con Yi y a un burro. Esas fueron las únicas bajas que hubo. Por eso cuando el expresidente López Miquelsen dice que Panamá logró su independencia sin disparar un solo tiro, pues en sentido estricto tampoco, porque hubo estas 2 bajas de todas maneras. Bueno, cuando se celebraron los 100 años, hubo un evento aquí, un magno evento. Yo no participé, no estuve, pero sí he leído algunos de los resultados en la Universidad Nacional y vinieron historiadores de Panamá. Y ahí fue evidente que realmente no se han puesto de acuerdo los mismos historiadores panameños. Si bien es cierto que Juan David Morgan, por ejemplo, en Ars de Panamá, tiene una visión muy acendrada en cuanto al nacionalismo de los panameños, hay otros de esa misma generación que no están de acuerdo con esa posición
de Morgan, y específicamente me refiero a Ovidio Díaz Espino con su obra El país creado por Wall Street. Creo que es suficientemente diciente el título para quienes no han tenido oportunidad de aproximarse a él. Ahí sostiene cosas como, por ejemplo, leo textualmente: en Panamá sí había un sentimiento nacionalista, pero no era alcanzable. El país estaba dividido. La ciudad buscaba independencia, pero el campo no. Y además Estados Unidos evitaba cualquier asomo independentista. Estados Unidos, bien lo sabemos, a través de lo que fue el Tratado Mallarino-Bidlack de mediados del siglo XIX, iría a proteger a Colombia, y efectivamente Estados Unidos llegó con efectivos a Panamá en varias oportunidades, en defensa de la soberanía colombiana, acatando lo que se había dicho en el Mallarino-Bidlack. Y continúa Díaz Espino diciendo: lo que cambió todo fue la interferencia de los magnates de Wall Street. Asimismo, afirma que finalmente Panamá logra su independencia, pero no meramente a causa de los movimientos independentistas, sino por la acción de tres fuerzas: el deseo de Washington de construir el canal, el deseo de los accionistas de la fracasada compañía francesa de vender, de salvar lo que se pudiera salvar del naufragio, y también los financistas de Wall Street de recibir dinero por la concesión, y también, obviamente, de todas maneras, sí había el deseo de soberanía de los panameños, pero sinceramente no lo pone como lo más relevante. Efectivamente, hasta 1902, es decir, el año anterior de la separación, hasta el año anterior, el canal no se iba a hacer por Panamá, el canal se iba a hacer por Nicaragua. Y había una ley en los Estados Unidos, la ley Hepburn, que así lo determinaba. Es cuando precisamente los franceses contratan a un lobista muy hábil, abogado muy hábil, con muchos recursos, el famoso señor William Cromwell, para que hiciera cabildeo ante el gobierno de los Estados Unidos y cambiara su posición de Nicaragua a Panamá. Los políticos en esta época, estoy hablando de 1901, 1902, ya el mismo Roosevelt, en 1897, entre otras cosas, en carta que le escribe, carta bastante confidencial, que le escribe al famoso almirante Alfred Mahan, le dice: debe construirse el canal de Nicaragua, a la vez que una docena de nuevos buques de guerra. Este almirante va a ejercer una gran influencia sobre Roosevelt en cuanto al poder marítimo, que era fundamental si Estados Unidos quería consolidar su posición como potencia en el mundo. Entonces, los franceses van a contratar a este señor, William Cromwell, con el ánimo de que hiciera ese lobby. En eso fueron muy efectivos. Incluso ahí hubo corrupción, obviamente. Se habla, por ejemplo, de que se ganó para la causa, entre comillas, nada menos que al hermano de Taft, el que sería el próximo presidente de los Estados Unidos, Henry Taft, hermano de William Taft, el futuro presidente. Y no solamente eso, a Douglas Robinson, cuñado de Roosevelt. Estos señores entonces van a empezar, hasta ese momento, los políticos norteamericanos no daban 5 centavos por Panamá. Se iba a hacer por Nicaragua. Insisto, la ley Hepburn así lo determinaba. Pero con este lobby de este señor que no se limitó al cabildeo y ve entonces una gran oportunidad de hacer un negocio, crea una compañía para lo que él llamó la americanización del canal,
ahí se invirtió a través de esta compañía que llegaron significativos inversionistas de Wall Street, empezando por JP Morgan, entre otras cosas, del famoso banco. Invierten 3.5 millones de dólares para obtener unas ganancias de 40 millones de dólares. Estamos hablando de una utilidad superior al 1100%. Yo creo que ni el narcotráfico tiene semejante interés a favor, retribución en este caso. Entonces, ya en 1901 está muy fortalecida la opción de la propuesta del canal por Nicaragua. Empiezan estos señores con su lobby, se suma a ellos precisamente este otro personaje que fue nefasto para los intereses colombianos, como fue el francés Philippe Bunau Varilla, que había sido ingeniero jefe precisamente de la nueva compañía francesa del canal, bajo el mando directo de Lesseps, del vizconde Fernando María de Lesseps, que como bien sabemos era quien dirigía esa compañía. Entonces, vamos a tener realmente a estos señores con su cabildeo. Logran también que el senador republicano Mark Hanna sea el vocero de lo que se llamó la causa de Panamá o causa panameña, y así como en 1902 logran entonces que John Spooner presente ya por solicitud concreta de Roosevelt un proyecto de ley que le permitiera negociar con Panamá en su momento dado, y que se fuera la opción con Panamá, mejor dicho, y que anularía la ley Hepburn. Pero estamos ya en 1902, estamos realmente muy, muy encima. También otro con respecto a lo de los panameños, a la historiografía panameña, hay otro historiador panameño también de esta generación, de Ovidio Díaz Espino, que también abunda en la posición de Díaz Espino, Olmedo Beluche, quien dice: contrario a lo usualmente afirmado por la historia oficial panameña, la separación de Panamá de Colombia en 1903 no fue producto de un movimiento genuinamente popular, lo dice Beluche, ni de un anhelo libertador de los ismeños frente al supuesto olvido en que los tenía Bogotá. El estudio documental, sigue Beluche, de la época, más bien demuestra una integración cultural y política de los panameños en el conjunto de la nación colombiana, incluso entre los sectores de la oligarquía comercial conservadora de la ciudad de Panamá, que sería agente de la conspiración separatista. Y también dice que, esto es muy importante, dice: las diversas crisis producidas a lo largo del siglo XIX, expresadas en lo que nuestra historia, dice él, o sea, la historia de Panamá, nuestra historia llama genéricamente actas separatistas, concretamente en 1826, 1830, 1831, 1840, 41 y 1860, muchas veces, dice él, han sido sacadas de su verdadero contexto para ser presentadas como expresiones de una nación en ciernes que viene a concretarse en 1903. Esto, claro, contradice completamente el planteamiento de Morgan, pero es que al fin y al cabo Arde Panamá es novela histórica, no estamos hablando realmente de un documento propiamente histórico. Y finalmente vale la pena también compartir esta última parte de Beluche, que dice: un repaso cuidadoso de los hechos que rodearon a cada una de esas coyunturas, refiriéndome a lo que yo hablaba ahora de lo que se llaman en Panamá las actas separatistas, muestran que más que un proceso de conformación nacional diferenciado de Colombia, estos movimientos expresan conflictos políticos, liberales contra conservadores, conflictos económicos, liberalismo contra proteccionismo, y conflictos administrativos, federalismo contra centralismo. O sea, realmente le baja bastante el acento a eso que él llama
expresiones de una nación en ciernes. Entonces, finalmente, uno pudiera concluir que si bien es cierto que fueron las causas que confluyeron diferentes, ya las habíamos mencionado, pudiera uno sintetizar la situación de Panamá diciendo primero con el historiador Randall: los sucesos de 1903 constituyeron el meollo de la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos hasta comienzos de la década de los años 20, cuando se resolvió la disputa, al menos desde el punto de vista formal. Sin embargo, el legado político y cultural del episodio de Panamá fue más profundo y de mayor duración, pues configuró la visión de Colombia con respecto a la naturaleza de la amenaza imperialista que, según se creía, Estados Unidos planteaba a su soberanía y respeto propio. En suma, entonces, puede concluirse que la separación de Panamá fue el efecto de distintas causas combinadas, pero los efectos decisivos se concretaron: el expansionismo imperialista de los Estados Unidos, desde luego, fundamental. La centralidad de los hechos no estaba ni en Bogotá ni en Ciudad de Panamá, estaba en Washington, acaudillado por el presidente Roosevelt, obviamente. En el oportunismo de prestantes inversionistas de Wall Street, ese segundo punto, pero yo lo pondría de primero. ¿Por qué razón? Porque realmente estos señores, como lo dije antes, fueron quienes, en aras de lucrarse de manera por demás desmesurada, supieron sacar provecho del imperialismo de los Estados Unidos, de la crítica situación de la compañía francesa, de la debilidad colombiana y del mismo movimiento separatista panameño. Eso era lo que yo quería aportar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Jaime. ¿Qué más quiere decirlo? No, me parece, mira, digamos, la forma de ver los hechos históricos son distintos cuando se ven desde ventanas diferentes. Y efectivamente, el historiador Jaime Obregón cita a unos historiadores muy sui generis. La historia vista no desde el punto de vista de los sentimientos de nacionalismo y deseos de separación que fueron demostrados por Panamá en 17 intentos anteriores, sino pues por razones un poco más prosaicas, porque pues así es la coyuntura. Entonces, Estados Unidos por sí mismo, si no hubiera existido Manuel Amador, por ejemplo, los fábrica, pues tampoco hubieran logrado su objetivo. Existe de todo un poco. Efectivamente, Díaz Ospino en su libro El país creado por Wall Street, que es la historia prohibida de Panamá y de su canal, establece una trayectoria, pero es así súper interesante, doctor Santamaría, desde el punto de vista de la avaricia de los Estados Unidos sobre Panamá, y establece punto por punto cómo se la quiere comprar. Y allí Díaz Ospino reconstruye pagarés, establece toda esa misión de Bruno Varilla, después la intervención de los grandes banqueros del mundo, el aspecto del ESEP, pues acababan de construir el canal de Suez, estaba metido en esa empresa también de la Torre Eiffel, o sea, había mucha gente metida en esto. Y no, esto no hubiera sido posible si los patriotas panameños de su momento, algunos colombianos, como el cartagenero Manuel Amador Guerrero, que fue el primer presidente panameño, pues hubo necesidad de que este grupo de personas aprovechara la coyuntura, que también aprovechó Estados Unidos y que aprovecharon los inversionistas, porque como bien dice el historiador Jaime, hubo un movimiento de dinero absolutamente escabroso, de $4 millones que valían las acciones. Roosevelt metió 40 millones, las convirtió en 40 millones. O sea, hubo una venta allí donde la gente se llenó de dinero.
sea, hubo unas cuestiones de tipo comercial que están allí, pero no le quita para nada el sabor de heroicidad que y de los movimientos populares, pues nosotros hemos manejado muchas cosas con movimientos populares a la fuerza. Últimamente hemos visto que esos movimientos populares no han servido de nada, como en Venezuela en la época actual, porque pues en la modernidad se atropella al ciudadano con las armas del Estado o lo que fuera, pero el Estado necesita mantenerse como Estado detrás de eso. Pero bueno, muy bien la intervención del historiador Jaime Obregón, porque ese es un punto de vista absolutamente aterrizado, muy aterrizado, tratando de verlo desde la parte formal. No es un historiador que se quiera dentro de la élite historiográfica de Panamá, porque toca de una manera muy displicente a los antecesores, a los fundadores de la República. Pero pues tiene muchísima razón en muchos, pues, porque él se preocupa por la prueba documental, por el cheque, por el pagaré, por el periódico, por lo que estaba diciendo en ese momento, por todo lo de Roosevelt, lo de Morgan, lo de todos los banqueros que participaron. Muy buena intervención también la del historiador Jaime. Muchas gracias. Un pequeño detalle, si me permite, señor presidente, también con respecto a lo que dijo el ilustre doctor. También quería mencionar, no lo salté, que una fuente que me parece de primerísimo nivel, de gran autoridad, que es nada menos que Belisario Porras, que como bien sabe el doctor, fue presidente en 3 oportunidades, en 3 periodos, más que oportunidades, de Panamá. Y dice, Panamá fue creada por y para el canal, concretamente. Ajá. Sí, señor. Es decir, no hay ahí esguince. Y Belisario Porras ya no es Ovidio Díaz Espino, sino es nada menos que este presidente, que es uno de los grandes hombres en la historia de Panamá, como usted bien lo sabe, doctor. Bueno, pero muchas gracias de todas maneras. Bueno. Muchas gracias. Muy amable. Muy buena tu intervención, Jaime. Gracias, doctor Santamaría. Entonces, ¿hay alguien más que quiera poner algún punto de vista? Si no hay, tenemos que hacer un convenio entre los 3 oradores que hemos tenido hoy, fantásticos, para ir aclarando esta situación. No sé si de golpe, pues ahí miraríamos si hacemos de golpe una conferencia con los 3 para que se haga como una especie de mesa redonda para buscar alguna conclusión, o si los dejamos en conferencias individuales. Yo le propondría, doctor Santamaría, no tanto la mesa redonda, porque pues, el tiempo es corto, pero sí un ciclo de conferencias pidiéndoles encarecidamente que no se hable de la pérdida de Canadá, de Panamá, sino de la separación de Panamá. Vista con justicia, era una separación que tenía que darse y que afortunadamente se dio. No solamente lo veo como una persona que vive en Panamá en este momento y que quiero a este país como cónsul que fui y actualmente como consultor del canciller y todas estas cosas, sino desde el punto de vista de la justicia. Entonces, con el propósito de que le vayamos quitando a la gente el hecho de que Panamá era un pobre departamento colombiano más, no. Miremos bien la soberanía de Panamá, la dignidad de Panamá como país que se nos unió y después se nos fue, pero con toda la justa razón, con toda la justa causa. No, muy interesante, claro que sí. Entonces, por eso le invitamos al doctor Jaime. Claro, doctor, con mucho gusto yo puedo entrar una conferencia sobre alrededor de esto. Yo sé, incluso yo ya la tengo. Yo saqué algunos extractos para comentar ahora, pero esto es algo que yo había preparado durante mis estudios de posgrado en Historia en la Universidad Nacional.
Entonces esto fue calificado en su momento, tuvo una calificación de 5, no está por demás el mencionarlo, de modo que con mucho gusto pues lo puedo compartir. Magnífico. Entonces podemos ponerlo como la primera conferencia del mes de julio. Sí, señor, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Ahí quedamos con todos los mejores expositores sobre este tema. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación. Me encantó verlos. Y sobre todo, estoy contentísimo de haber oído tan buenos comentarios.